Bueno, todavía no voy a comenzar, simplemente estoy haciendo un teste de- del sistema, así que confírmenme ahí en el chat o de alguna manera que está todo funcionando correctamente. Eh, ya se van sumando, por lo que veo hay 21 conectados, estamos prontos para iniciar. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Se ve correcto? Perfecto. Benjamín Apablaza Figueroa. ¿Se ve y se escucha correcto? Buenas tardes. Sonido, imagen, ok. Perfecto, esa era la señal que estaba necesitando. Perfecto. Bueno, así que voy a empezar a ajustar ya lo último y esperemos que aquí son las 15:27, así que restan 3 minutos para las... ¿Ya? Se había activado una cámara, por eso la desactivé. Todo ok, perfecto. Iván Galante, Joao, Carlos Neto, Jesús Maldonado. Así que solo me está restando aquí, estoy por enviar una invitación más y ya comenzamos. Saludos a todos. Muy bien, unos cuantos somos ya. Buenas tardes. Bueno, aquí está haciendo alrededor de 16 grados en Buenos Aires. Veo que se están conectando de diferentes lados, qué bueno. Ya hay 16, 64. Bueno, se van sumando. Había más de 100 personas anotadas, así que bueno, espero que podamos cumplir las expectativas de lo que estaban buscando al poder capacitarse, a poder informarse un poco más acerca de lo que mi tutoyo tiene para ofrecer. Mi tutorio también, se me escapa un poco la tonada de aquí, perdón. Estamos en el aire ya, en vivo. Bueno, espero un poquito más de tiempo. Voy a apagar un poquito el micrófono y ya vamos a comenzar en breve. Dejo la cámara prendida para que a medida que vayan conectándose puedan saber que estamos conectados y estamos activos. Bueno, ya estamos en horario y por respeto a los que ya ingresaron y están separando tiempo para poder participar, vamos a comenzar. Se irán sumando los que bueno, están anotados y todavía no se incorporaron. Bueno, ante todo, me presento. Mi nombre es Guillermo Gómez. Trabajo en mi tutoyo sudamericana
en la sucursal de Argentina. Trabajo en la parte de consultoría técnica, ya va a ser el próximo año 15, y bueno, brindamos soporte en diferentes equipamientos en el rubro de la metrología dimensional. Bueno, en esta oportunidad nos convoca poder hablar acerca de la tecnología de medición que involucra, en este caso, a los ensayos, los testes de dureza. Así que, bueno, sin más, voy a compartir la pantalla y vamos a estar comenzando. Ya estamos un buen número. Ahí está. Estimo que ustedes ya están comenzando a ver la presentación. Bueno, como les decía, vamos a comenzar hablando acerca de lo que es la medición, los ensayos de dureza. En algunos casos a muchos les va a interesar por el hecho de que tienen que hacer algún tipo de trabajo, alguna selección, o bien no saben por dónde comenzar a la hora de incursionar en este tipo de ensayos. O quizás ya lo están haciendo y quieren reforzar algún tipo de orientación para lo que sería la selección del equipamiento ideal, el mejor equipamiento. Y en este caso, bueno, es el sentido de este webinar. Así que bueno, vamos a hablar acerca, en este caso, de la importancia de lo que tiene que ver el ensayo de dureza. En este caso, esta presentación está pensada para brindar soporte en la selección de equipamiento de dureza. En este caso, podemos brindar información acerca de lo que tenemos en nuestra línea de Mitutoyo. Y bueno, comencemos con la incógnita de que, ¿por qué es importante el control o la medición de dureza? Bueno, como algo básico para introducirnos. Entonces, cada material utilizado en las diferentes industrias en las que están representadas aquí poseen un dato detallado de la dureza y debemos corroborarla para que poder cumplir con ciertas especificaciones. Para nuestro caso, nosotros vamos a ver que en diferentes tipos de industrias las especificaciones de los controles son directos en cuanto a los requerimientos de dureza. Hay veces que la selección de instrumentos es relativamente sencilla. Si yo tengo que usar un micrómetro, un calibre pie de rey o calibrador o algún otro tipo de instrumento de mano. Pero a la hora de seleccionar durómetros, la selección se hace un poco más compleja. Por eso en esta oportunidad vamos a exponer acerca de los ensayos que debemos seleccionar y cómo y por qué es tan importante. Por ejemplo, en el conocimiento de la dureza, nosotros podemos conocer la vida útil, por ejemplo, de brocas, de engranajes, de piezas de herramientas de corte, y de esa manera nosotros podemos determinar la vida útil de ese tipo de material, por decirlo. En algunos que son los mayores consumidores de herramientas de corte, los clientes necesitan poder determinar en el ingreso, hacer ensayos de ese tipo de material para poder saber ese tipo de información. Las empresas que realizan, por ejemplo, tratamiento térmico en sus productos también que son endurecidos, necesitan verificar ese endurecimiento que se le hace en el tratamiento. Y también en empresas que unen material a través de soldadura, necesitan verificar, entre los ejemplos que se nos pueden ocurrir, necesitan verificar la fuerza de esa unión del material que compone esa unión. Entonces, para eso necesitamos parámetros comunes que unifiquen ese recurso del material, de la dureza. Entonces, en el ensamble de grandes productos, como por ejemplo aquí voy a poner dos, en este caso un avión, podemos ver que es el ensamble de muchos materiales que son expuestos a pruebas de resistencia continua y un factor determinante para este caso son los ensayos que podamos hacer de dureza. Una pieza demasiado blanda se puede deformar y si es demasiado dura se puede llegar a fracturar. Entonces, tanto en la industria aeronáutica como en la industria, por ejemplo, automotriz, es necesario poder conocer qué factor de dureza tiene, porque esto nos va a ayudar a determinar también un factor de seguridad a la hora de seleccionar un material. Entonces,
Para los casos de durómetros marcados en amarillo, aquí en este pequeño listado, son los que mi tutoyo, en este caso, mi tutoyo, dedica, y son los que podemos ofrecer dentro de la línea de durómetros como mi tutoyo. En este caso, el más popular de los que están mostrados aquí es el durómetro Rockwell, porque en la mayoría de los metales, sean blandos o duros, entraría el rango de dureza como referencia, excepto que esté buscando otro ensayo, por ejemplo, como en este caso Brinell, es posible poder adaptar un durómetro Rockwell para poder adaptarlo, para poder medir dureza Brinell, en este caso. Pero bueno, dentro de lo que vamos a ver un poco aquí hoy es la idea de cuáles son en la línea de durómetros los que mi tutoyo puede ofrecer. Bueno, vamos a comenzar con la dureza en Rockwell, que es una de las durezas de mayor o popular uso, por el hecho de que, como dijimos, entra dentro de un rango muy amplio. Aquí vamos a comenzar mostrando. A ver, perdón, ahí estoy. Por ejemplo, los tipos de durómetros Rockwell, para lo que en este caso ofrecemos, hay dos tipos, dos grandes divisiones, la de Rockwell normal y la de Rockwell superficial. En este caso, hay usuarios que solicitan un certificado para los datos de dureza en la recepción de la materia prima o cuando envía piezas a realizar tratamientos térmicos. Y en este caso, la compañía solicita un certificado que pueda validar el estado de un material. Una buena práctica en este caso sería la realización de pruebas de dureza para verificar la calidad, y en este caso, dependiendo de la fuerza y de la carga que nosotros apliquemos, para lo que estamos viendo aquí, podemos hablar de, para mediciones normales, cargas variables de entre 60 y 150 kilogramos fuerza, y para lo que llamamos Rockwell superficial, cargas que varían entre 15 y 45 kilogramos fuerza. En este caso, la carga que aplicamos y el penetrador la diferenciamos en dos clases. Por ejemplo, lo que sería, aquí vamos a ver diferentes ejemplos. Para lo que son cargas de 60 kilogramos fuerza, aplicamos un penetrador de diamante y trabajaríamos con escala de Rockwell A. Para lo que normalmente nosotros trabajamos o vemos en diferentes tipos de ejemplos, el valor de Rockwell C es un valor bastante utilizado en lo que son materiales de acero y metal, y vemos que en este caso trabajamos con plena carga de 150 kilogramos, y es lo que podemos observar en este simple ejemplo de cuadro, cuáles son las selecciones que nosotros trabajamos para poder incursionar en la selección de cargas. Avanzamos. Esto sería para nosotros el durómetro Rockwell, y los durómetros más básicos, en este caso, son los denominados análogos o mecánicos, y tienen una carátula que nos indica los valores de escala, y también tenemos los indicadores que nos va a marcar la precarga, y nos va a indicar a medida que va avanzando el ensayo el resultado final donde quede marcada la referencia de aguja. En este caso son totalmente manuales, la precarga la debo realizar yo. En este caso, en la parte posterior posee un acceso que vemos ahí cómo se verían las pesas. Cada una de esas pesas, la composición de las tres pesas, nos dan un valor final de 150 kilogramos. Si nosotros necesitamos la utilización de menor carga, tenemos que ir retirando el valor de carga que no corresponde hasta llegar al valor deseado. En este caso, si necesitaríamos 100 kilogramos fuerza, necesitamos quitar la pesa de 150 kilogramos. Por ejemplo, si me pide
Bueno, ahí ya hice esa referencia, estoy mirando mis apuntes aquí. Y después tenemos un segundo modelo que está mostrado aquí a la derecha, que es el modelo de, que también tenemos que hacer la carga manual, pero en este caso el inicio del ensayo, en vez de trabajarlo con palanca, lo realiza a través de un botón de referencia. Tanto para uno como para otro, es posible incorporar un kit para poder trabajar dureza Brinell, lo que tendríamos que, ahora vamos a ver cómo está compuesto ese kit. Estos tipos de análogos pueden ser expandibles para poder utilizar en dureza Brinell. En este caso, un durómetro Brinell realiza pruebas de dureza hasta 300 kilogramos fuerza, cosa que ahora vamos a ver cuáles son las limitaciones de nuestros tipos de durómetros. En el caso de los que nosotros utilizamos, en el kit que viene de los de Mitutoyo, tenemos para los que son analógicos de este tipo, la posibilidad de medir durezas Brinell hasta 187,5 kilogramos fuerza. Como dijimos recién, la dureza Brinell es más amplia, pero si tenemos que medir en un rango que ronda en esos valores, tenemos esa posibilidad dentro y utilizando estos tipos de durómetros. Siguiendo con lo que es dureza Rockwell, también tenemos, en este caso, estos tres modelos que se diferencian por la indicación. En este caso, si tenemos que medir dureza Rockwell, que tiene la posibilidad de medir tanto Rockwell normal como superficial, lo vamos a ver con la indicación de MS al final de la codificación. En este caso, tanto el durómetro, el primero que estamos viendo del lado izquierdo, tiene la posibilidad de contar con un selector de precarga, con un selector giratorio. Uno va en la zona de, vamos a usar el puntero, en la zona de la selección del indentador, el penetrador, tenemos un selector de precarga para poder hacer el inicio del ensayo, un display digital, y también tenemos la posibilidad, una vez de hacer el ensayo de dureza, de hacer conversiones a otro tipo de escala. Esa es una de las posibilidades. Después tenemos otro tipo de durómetro, en este caso, que vemos una diferenciación en cuanto a su codificación, que en este caso figura como MR, y lo que nos está diciendo básicamente es que solamente va a poder realizar ensayos de dureza Rockwell normal, no superficial. Y aquí en el del lado vemos la sumatoria de cada uno de ellos. Para estos casos, el freno electromagnético nos va a ayudar a poder realizar la precarga en forma más suave, y en este caso también podemos ver que en los tres ejemplos tenemos botón de inicio del ensayo, cosa que no necesitamos la palanca de activación como en los casos anteriores. ¿Qué más? Bueno, la elección de la carga la podemos hacer a través del selector lateral, y son provistos también de kit para poder hacer mediciones de Brinell. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, ¿cuál es el beneficio que nos planteamos cuando hacemos el pasaje de o la mejora de un durómetro analógico a uno digital? No es simplemente o solo la posibilidad de ver en un display o hacer la conversión en tiempo real de los datos y tenerlo a mano. Hay otros tipos de beneficios que, bueno, que se los queremos contar ahora. Uno de ellos es la posibilidad de poder trabajar y tener los datos a mano y poder sacarlos en el momento, en tiempo real, en el momento que son medidos. Una de las primeras opciones a la hora de poder tirar esos datos es poder comunicar a través de un cable de comunicación con una impresora portátil. En este caso, esa es la primera opción, una de las primeras ventajas. Otra de las posibilidades que nos brinda tener un durómetro digital es la posibilidad de tener también a través de un cable de comunicación, pero en este caso tiene que ser un cable que es portador de una interfase. Puede ser una interfase suelta, se venden interfaces sueltas, o puede ser un cable que ya posee, aquí este es el ejemplo,
posee una interfaz incorporada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo conecto, por un lado, el conector al durómetro, el otro extremo, que va a ir a un puerto USB de una computadora portátil o de un computadora de escritorio, va a leer en forma, en el momento, sin necesidad de ningún driver, una planilla de Excel o verlo en una hoja de bloc de notas, por ejemplo. En este caso, así es llamado el cable que nosotros utilizamos. De esta manera, nosotros lo que nos pasaría sería que estaríamos ahorrando la cantidad de anotaciones que haríamos en un papel, obviaríamos el error del tipeo o la diferencia al no entender una letra o una caligrafía, y también el tiempo de carga dos veces, porque tengo que anotar en papel y luego pasarlo a un computador. Entonces, de esa manera, una persona que está destinada a hacer ese trabajo se podría llegar a destinar a hacer otro trabajo más importante y también relevante relacionado con la calidad del producto. Entonces, eso es una mejora, una observación acerca de lo que tiene que ver con la incorporación de un instrumento digital al lado de un analógico en cuanto a productividad. Otra de las posibilidades, hablando también en cuanto a mejora en avance de tecnología, la utilización de un durómetro digital también nos permite la posibilidad de poder incorporar, en el caso de que no pueda estar en el mismo sitio con un computador, aunque sea portátil, porque el ambiente es un poco agresivo o porque tengo que justamente estar a una distancia recolectando el dato no solamente de dureza, sino que también otras características, y no puedo trasladar el resto de los instrumentos. Entonces, también tengo la posibilidad de incorporar un transmisor inalámbrico en el equipo, desde la salida de datos SPC del durómetro. Tengo la posibilidad de enviar información a una PC en tiempo real, donde el computador en este caso va a tener incorporado o conectado un receptor inalámbrico. Este receptor, bueno, no solamente me va a permitir recibir el dato de dureza que estoy observando aquí, sino que también voy a tener la posibilidad de incorporar otros tipos de datos. Para el ejemplo que estamos viendo aquí, la información es simplemente el dato, el resultado de la medición de dureza. Algo que no está incorporado en la presentación es que también tengo la posibilidad de trabajar y hacer estadística con el dato que estoy controlando. En tiempo real puedo ir colocando ese dato medido a una cartilla donde en tiempo real, a través del software MesoLink, tengo la posibilidad de ir incorporando un punto a la carta de medición e ir variando en tiempo real ese dato de estadística que se va actualizando a medida que voy avanzando con las mediciones. Eso se guarda en una base de datos que se instala en el mismo computador donde estoy trabajando, o bien a una red interna de la línea de la fábrica, donde tenga que guardar la información estadística de los datos relevados que fueran de importancia para el proceso. Continuamos. Bueno, hay especificaciones de pieza para estos tipos de durómetros que vimos recién. Tanto el durómetro analógico como el durómetro digital poseen unas dimensiones de trabajo de pieza que están limitadas. En este caso, la altura máxima es de 180 milímetros, la profundidad en este caso marcada 165 milímetros y el peso máximo de pieza de 50 kilogramos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que si yo sobrepaso estas limitaciones técnicas que están expuestas aquí, corremos el riesgo de que se vuelque el equipo. O sea, las condiciones de estos 5 durómetros tienen que ver justamente con la posibilidad de que no se vuelque y pueda trabajar de una manera correcta, que no caiga. Bueno, otra de las posibilidades que ofrecemos hablando de lo que es el ensayo de Rockwell, es este tipo de durómetro que era en un tiempo atrás, sí, era la estrella, pero ya no, ahora lo reemplazó otro, que es más estrella que este. Pero bueno, hablando de este equipamiento, es el llamado Wizard durómetro, y la mayor altura en el equipamiento, en este caso en la franja del eje, que es retráctil,
se puede usar para la medición, por ejemplo, de cilindros, midiendo la dureza en los extremos de los topes en piezas, sin necesidad de cortarlas. En este caso, lo mismo si tuvieran que medir dentro de ranuras, por ejemplo, tengo la posibilidad de ingresar por el formato del diseño, me permite tener el acceso a diferentes tipos de piezas que en el durómetro tradicional no podría, y el peso soportado en este caso es menor que en los casos anteriores, así que vamos a hacer un repaso. Aquí vemos dos tipos de modelos según la dimensión de la pieza, de este tipo de durómetro. Un modelo permite una altura hasta 250 milímetros de carga, y el segundo modelo, que va a aparecer con una L al final del código, por el tema de, se va a expandir hasta 395 milímetros en el uso. Bueno, posee también una pantalla con macros de ejecución de diferentes tipos de medición de escalas. Se pueden realizar al final del ensayo también conversiones, además de lo que es medición de metales y diferentes aleaciones. También tengo la posibilidad de medir algunos plásticos duros. Bueno, el ensayo para Brinell, al igual que en los casos anteriores, también con la ayuda de diferentes consideraciones, por ejemplo, como tener en cuenta el kit, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Puedo llegar hasta 187,5 kilogramos. Posee un botón para el inicio, celda de carga incorporada y cumple con los requisitos de la norma ISO, ASTM, GIS y BDA. Bueno, al igual que en los casos mostrados anteriormente, en los casos de digitales, también, además de la conectividad a través de cables, también tenemos la posibilidad de tener salida inalámbrica desde el puerto de salida SPC. Ahí vemos una muestra de cómo sería el display digital, con las posibilidades de conversiones que nos facilita, y las diferentes medidas donde brinda, por ejemplo, un mínimo dato estadístico para hacer relevamiento. Ahí vemos un ejemplo de los tipos de aplicaciones, en este caso en las versiones para equipamiento de Rowell, podríamos hacerlo en este caso, corrección de curvatura, que para los casos de los ejemplos anteriores de durómetro que vimos, no lo tiene, en este caso está incorporado. Una pequeña corrección. En este caso, el diámetro interno mínimo que permite medir es de 35 milímetros. Vemos ejemplos de aplicación en casos puntuales. Para medición recta no es necesaria la corrección. Para los casos de suma de corrección y en el caso de resta de corrección. Estos para los ejemplos que nosotros vemos en el caso del Wizard, estas configuraciones o estas consideraciones las hace en forma automática. Ahí vemos el diferente acceso que permite este tipo de durómetros Rockwell. Y también vemos cómo se muestra una mínima estadística y cómo se va actualizando a medida que se van haciendo diferentes ensayos, con la posibilidad de colocar valores de tolerancia de máximo y mínimo. Bueno, las estadísticas que posee el panel son básicas, con gráfica de XR. Se pueden visualizar histogramas. En el caso de precisar más datos para la gestión, es posible obtenerlos mediante la salida de datos. Entonces, estos son para otros tipos de piezas, ¿no? que con los durómetros anteriores no tenemos la posibilidad de medir, de hacer este ensayo. Bueno, siempre la incorporación para los modelos más básicos, como para estos modelos que son un poco más avanzados que los analógicos más de referencia o los más populares, como los más complejos, todos estos necesitan accesorios que pueden fortalecer las prestaciones en la medición. En este caso, son para soporte, para ayuda y poder hacer más ágil el ensayo.
En este caso, la mesa estándar, el apoyo es de 45 milímetros. Por eso es que tenemos la posibilidad de poder incorporar una mesa más amplia, como las que vemos aquí en el ensayo. Aquí hay una mesa de diámetro 180 y otra de 250 milímetros. No sé si se llega a apreciar en la presentación. Pero si no es suficiente, podemos incorporarlo. ¿Para qué son utilizados, por ejemplo, este tipo de mesas más amplias? Y para medición de láminas, o alguna pieza de mayor amplitud que nos permita, necesitamos un mejor apoyo. También en el caso de que necesitemos o precisemos poder medir un cilindro con apoyo, un cilindro pequeño, podemos requerir algún tipo de apoyo en B que nos permite fijar la pieza de una manera más cómoda. Y en caso de rotura de punta, siempre está la posibilidad de adquirir una nueva. Hasta aquí venimos con el segundo salto de calidad en cuanto a lo que es dureza Rockwell. Vamos a ver un tercero. En este caso, este es uno de los últimos equipamientos que hacen también referencia a lo que es medición de dureza Rockwell, pero tiene algunas ciertas novedades más. Por ejemplo, tengo la posibilidad de medir con este equipamiento dureza Rockwell, Brinell y dureza en plásticos. Es posible, por las dimensiones que tiene y también por el acceso, poder trabajar sin cortar objetos grandes y pesados. Es posible automatizar las pruebas usando una mesa, en este caso eléctrica, y también es posible una mayor automatización por vínculo del operador y la torre de señal. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo utilizarlo a este tipo de durómetros vinculado con una línea de producción automatizada. Tengo la posibilidad de poder vincularlo. Ahora vamos a ver cómo sería esto que estamos hablando. Este tipo de durómetro es un equipo robusto, está pensado para las empresas que precisan medir piezas grandes y no quieren seguir cortando piezas, pero necesitan medirla. Entonces, puede existir la necesidad de medición sin concretar por no poder la mesa apropiada. En este caso, Mitutoyo lanza esta opción que puede soportar, a diferencia de los anteriores, hasta 100 kilogramos de pesos. Esta línea de HR600. Y también posee una posibilidad de carga, en este caso de altura, de hasta 250 milímetros. La profundidad, estamos hablando desde el apoyo de la mesa hasta la columna, y la profundidad desde el centro del cabezal es de 220 milímetros. Bueno, aquí los datos que estábamos hablando recién. Los beneficios de tener un display táctil. En este caso, hay 4 modelos de referencia para este durómetro. Uno que figura con la indicación A, que es la primera opción. Es el modelo más básico. Podemos medir, por este caso, Brinell con cargas de hasta 187,5 kilogramos fuerza. Pero en los siguientes modelos, por ejemplo, para hacer ensayo, podemos ampliar hasta 250 kilogramos fuerza. En este caso, podemos ampliarlo. En los primeros ejemplos, teníamos hasta 187,5. En la utilización de este tipo de durómetros, podemos ampliarnos ya hasta 250 kilogramos fuerza y tener la posibilidad de medir Brinell en ese rango, de hacer este ensayo. Bueno, el panel de control en este caso es similar al que estamos viendo en el caso de Wizard, con las mismas funcionalidades, sin complejidad. Y en la versión esta tenemos la opción de expandir la mesa de 160 milímetros hasta 300 milímetros. Aquí estamos viendo la opción B de las 4 que mencioné. En este caso, con la incorporación de una mesa eléctrica en el eje Y. Eso es estándar para la versión B. En este caso está pensado para hacer pruebas multipunto en el caso de que sea necesario. Y son totalmente automáticas se pueden programar y poder vincular con algún sistema de datos PLC. Tiene salida analógica para poder hacer eso. Bueno, tenemos la versión con un display digital y tenemos la versión con software incorporado. Son las dos posibilidades para esta versión B del durómetro HR600.
A ver si hay algo más aquí. Bueno, estamos bien. Bueno, hay un ejemplo de lo que favorece en facilidad de operación un panel táctil en cuanto a la medición de dureza. En este caso nos permite la realización de pruebas multipunto, donde un dispositivo se sujeta y en el dispositivo se sujetan más de una pieza y se puede hacer la programación para que en forma automática se mueva el eje que se incorpora en forma automática. Para este caso, tenemos la posibilidad de ver una pantalla normal, lo que sería una prueba multipunto, donde veríamos una medición abajo de la otra. Cada uno de esos datos medidos, listados, se va promediando y se va viendo el resultado en tiempo real de ese promedio. Tiene la posibilidad de compensación de curva, como lo tiene también el durómetro Wizard. Y bueno, y al finalizar esa medición tengo la posibilidad de tomar los datos estadísticos básicos que este panel que trabaja con macros nos permite realizar. Bueno, hablando también de beneficios, de lo que permite el software incorporado en la versión B del durómetro HR600. En este caso se pueden incorporar programaciones según el tipo de pieza a medir, porque ¿qué pasa? Hay tipos de piezas que por su diseño o por su requerimiento necesita realizar un ensayo con varios puntos que están configurados en una manera condicionada por especificaciones técnicas. Entonces, en este caso, al medir manualmente es muy complejo o llevaría mucho tiempo poder hacer esa prueba multipunto en forma manual. Si yo no utilizo un software, como en este caso, y no tengo una mesa automática, hacer este tipo de ensayos se complicaría mucho y no tendría una buena repetitividad. En este caso, el software lo que me va a permitir es poder hacer una automatización vinculando la mesa de movilidad a través de un controlador lógico programable y el software me va a permitir hacer ese ensayo y verlo en tiempo real. Aquí tenía un video que no lo voy a mostrar aquí, lo voy a mostrar al final. Vamos a saltearlo del video. Y bueno, ejemplos de diferentes tipos de aplicaciones. En este caso, hablando más que nada en lo que es la industria automotriz o piezas grandes, como bloques de motor, engranajes, cigüeñales, o en este caso, piezas plásticas de referencia. Algunos ejemplos de aplicaciones para este tipo de equipamiento. Y bueno, y aquí podemos ver, seguimos hablando de dureza Rockwell, que un factor determinante para la selección de los equipamientos es saber el espesor de la pieza. Podemos visualizar en la tabla que estamos viendo aquí, que llega a un punto en el que ya no se requiere un nivel de espesor para ciertos parámetros de dureza. Por ejemplo, si yo tengo una pieza con un espesor de 0,15 milímetros, tengo la posibilidad de realizar ensayos de dureza Rockwell superficial trabajando en la escala de 15 kilogramos. Podría trabajar con este tipo de ensayos de dureza Rockwell superficial hasta 0,25 milímetros de espesor. A partir de ahí, a partir de 0,30 milímetros de espesor de pieza a trabajar, ya puedo incorporar una nueva escala. Y para lo que es medición de Rockwell normal o regular, como le llaman aquí, necesito un espesor mínimo de 0,46 milímetros. ¿Por qué? Porque en este caso o deformaría o traspasaría la muestra a medir. Entonces, en este caso, si un usuario no conoce el parámetro de dureza que tengo que medir, que necesita ocupar con el equipo para hacer el ensayo, nos debemos preguntar en un principio cuál es el espesor de la muestra. Entonces, podremos tener una referencia para poder hacer este tipo de ensayo. Y ahí podemos determinar la dureza que aplica y las especificaciones que son necesarias de acuerdo a lo que vimos en las tablas anteriores. Pero para iniciar, si no tenemos ningún dato de referencia de lo que requiere la medición de dureza,
Para empezar podemos tener el dato de cuál es el espesor, o podemos averiguar cuál es el dato del espesor de la pieza para poder seleccionar. Va a llegar a un punto de que ya, por ejemplo, en este caso, a partir, vamos a hablar de dureza Rockwell normal. Ya cuando la pieza tiene un espesor superior a 0,76 milímetros, hablando de 0,81 milímetros, ya lo que nos indica aquí es que no necesita ninguna verificación. Yo ya sé que puedo hacer estos tipos de ensayos. Todas las que están con el visto o el símbolo de la B son piezas con un espesor necesario o suficiente para poder realizar este tipo de cargas. Es una tabla bastante interesante. Si después alguno necesita alguna de este tipo de información, me lo puede solicitar y le pasaremos estas tablas con gusto. Bueno, vamos a ver aquí diferentes tipos de aplicaciones, tipo de penetradores utilizados y qué tipo de carga puede ser aplicada según el ensayo. En este caso, para lo que es Rockwell normal, todos los que son materiales duros, carburos, wolframio, acero superficial cementado, aceros endurecidos, aleaciones, todo este tipo de piezas o aplicaciones, se puede llegar a realizar ensayos de dureza Rockwell en escalas A, D y C, que utiliza un penetrador de diamante y podría trabajar con las diferentes cargas como 60, 100 y 150 milímetros. Esas son las cargas de referencia estándar para nuestros durómetros analógicos, por ejemplo. Si ya tendríamos que trabajar materiales como bronce, cobre recocido, materiales de dureza media o aceros al carbono, latón, cobre al berilio, bronce, fosforoso, bueno, ahí estamos hablando de otros tipos de escalas. Podemos trabajar con escala de Rockwell F, B y G, pero en este caso el tipo de penetrador cambiaría de un diamante a uno de bola, donde el material ya no es más diamante, sino que es de carburo, es esfera, y así podemos tener en cuenta para hacer la selección de qué tipo de penetrador y qué tipo de escala podría trabajar para poder trabajar ciertos tipos de materiales. Bueno, por ejemplo aquí, plásticos y metales suaves como el plomo, podemos trabajarlo en estos tipos de escalas. Normalmente estos tipos de escalas vienen grabadas en los durómetros o vienen con una indicación de especificación para poder hacer esta selección de escalas. Es una guía de referencia. Bueno, hay otros ejemplos, pero en este caso para lo que es Rockwell superficial, en este caso para poder hacer el control de capas cementadas en diferentes escalas como de 15, 30 y 45, que son las que están como referencia para nuestros durómetros. Bueno, ahí sabemos que tenemos que aplicar un penetrador de diamante. En estos también aplicado este tipo de cargas. Bueno, también, pero en este caso cambiando el penetrador de esfera, placas finas de cobre, latón, acero suave. Siempre tenemos que tener en cuenta que tanto para la escala de Rockwell como para la escala de Rockwell superficial, es necesario tener en cuenta el espesor de la pieza. Perdón. Es determinante para poder hacer esto. Ahora vamos a ver un poquito más adelante las consideraciones a tener en cuenta a la hora de hacer el ensayo, que eso es parte de lo que les quería mostrar de esta presentación también. Bueno, otro de los tipos de dureza en consideración es el tipo de dureza Vickers. En este caso, la dureza Vickers es un tipo de dureza con cargas inferiores. En este caso estamos hablando de fuerzas de 1 kilogramo o más para dureza Vickers, y para lo que son ensayos de dureza micro Vickers, estamos hablando de 1 kilogramo fuerza o menos. ¿Para qué son aplicadas? Bueno, cuando seleccionamos un equipamiento de dureza Vickers es para realizar ensayo en piezas que requieran una carga porque es una pieza pequeña o porque es una pieza muy fina. Entonces, ese tipo de controles de dureza son los que se realizan para los durómetros Vickers. Podemos ver acá los diferentes tipos de aplicaciones. En este caso, el tipo de dureza Vickers se determina por la impronta que deja la penetración, la medición de los cruces de esas dos
diagonales, la diferenciación entre ellas, la deformación, me determina el valor de dureza. Entonces, tanto para la dureza micro Vickers como para la dureza Vickers, el funcionamiento del método de dureza es igual. Lo que nos vamos a diferenciar es justamente en el caso de la carga aplicada. Aquí vemos que no se requiere una preparación muy especial para lo que es medición de Vickers. Dependiendo del durómetro, se puede seleccionar fuerzas de carga de entre 1 kilogramo fuerza a 120 kilogramos fuerza. En el ensayo de micro Vickers sí necesitamos una preparación, en este caso hablando de las piezas. Por ejemplo, las tenemos que encapsular, necesitamos muchas veces preparar de una manera especial, como cortarlas, pulirlas, porque eso es determinante, porque eso va a determinar la forma en que voy a ver la penetración de la impronta. Bueno, al tener cargas tan pequeñas en el ensayo, el tamaño de la impronta también va a necesitar esa nitidez que se vea en las lentes a la hora de medir. En el caso de no tener una buena preparación, la impronta, la huella, será una manera que la podemos llegar a confundir con las irregularidades de la superficie y no nos va a sumar a la hora de realizar el tipo de medición. Puede suceder que al realizar un ensayo micro Vickers no se aprecie ese tipo de impronta y que yo termine el ensayo y no tenga un valor cierto, un valor específico de lo que quiero llegar. Entonces, la preparación es muy importante para este tipo de ensayo. Estamos hablando del micro Vickers. Bueno, a considerar para este ejemplo. Mi tutoyo posee dos versiones, como estamos viendo acá, de lo que son equipamientos para dureza Vickers. El primero va desde 1 kilo hasta 50 kilogramos fuerza. Y el otro, existen en la línea otros para cargas inferiores que van de 0,3 kilogramos fuerza hasta 30 kilogramos fuerza. Entonces, para los micro Vickers, en este caso no llega a superar ese valor. Estamos hablando de que siempre es inferior de 1 kilogramo fuerza para lo que es micro Vickers. Hay que considerar las dimensiones desde el centro del penetrador hasta la columna del durómetro, lo mismo la altura, y la medida que vayamos agregando los accesorios, la capacidad máxima de carga de estos equipamientos que estamos viendo acá atrás, los micro Vickers, podemos llegar a utilizar una carga de pieza de vamos a volver, ahí, hasta 20 kilogramos. En este caso la platina es motorizada y el valor, en el caso de que utilice la platina motorizada, el valor ese se reduce a 7 kilogramos, y si llegamos a utilizar un sistema con autoenfoque, ese valor de carga se disminuye hasta 3 kilogramos. Ahí tenemos los tres tipos de selectores. Tenemos tipo Vickers tipo A, B, que trabaja en un rango de 20 kilogramos de carga máxima de pieza. El sistema C, hasta 7 kilogramos, y con el sistema automatizado, ese valor se reduce a 3 kilogramos. Ahí vemos la referencia de lo que decía antes, que el valor de dureza Vickers se obtiene midiendo la impronta de las diagonales que deja la impronta, y las mediciones se convierten mediante una tabla o fórmula. En este caso, yo puedo hacer la medición con el durómetro y hacer la conversión luego de la medición a otras escalas, como en el caso de los accesorios anteriores de display que vienen con la macro incorporada. Bueno, ahí vemos también las normas aplicadas. Para el ejemplo que estamos viendo en la especificación, habla de la norma GIS B 7725 e ISO 6507 versión 2. Estamos hablando de los durómetros Vickers y durómetros micro Vickers. Ahí estamos viendo el ejemplo para las especificaciones de lo que son los micro Vickers. Lo mismo, la carga se ve disminuida en el caso de que trabaje con sistemas A, B, C o D. Ahí vamos a hacer una referencia de qué se trata eso de sistemas A, B, C o D. Ahí vemos un durómetro Vickers con sistema A. ¿Qué tiene el sistema A? Bueno, cuando vemos un catálogo con referencia de sistema A, hace referencia a que tiene un sistema de monitor
una platina manual de movimiento de 50 por 50. Este caso se ofrece con una prensa de 45 milímetros y un lente de ampliación 2X y 10X. Eso es lo que solemos ofrecer como conjunto para este tipo de durómetro como consideración necesaria. Bueno, como en los casos anteriores, tiene un control de toque. El cambio de la torreta para los ensayos es automática, la podemos configurar para que haga el cambio desde el panel. Tiene la posibilidad de colocar 2 penetradores y 4 lentes para ver diferentes tipos de ampliaciones y poder ver si no está bien hecha o bien nítida en una ampliación muy chica. Podemos ampliar más todavía para poder determinar los detalles de la impronta. Y también tiene la posibilidad de hacer un dato estadístico básico. El sistema A nos brinda datos estadísticos y vamos a poder hacer la medición desde el monitor con el sistema de la cámara. La cámara capta la versión amplificada de la imagen donde podremos realizar las mediciones. Se recomienda también la incorporación de un lente de amplificación de 2X y de otro de 10 para poder trabajar con mayor comodidad. Bueno, ahí está el sistema B de lo que es un microdurómetro y durómetro Vickers. Para este caso, la diferencia es que ya aquí no trabajamos más con el monitor o con el display, sino que estamos trabajando con la ayuda del software AppPack. Para este caso es necesario un sistema de PC donde podemos incorporar el software. También, igual que en el caso anterior, la platina manual, la prensa y los lentes para poder mejorar el acceso al dato de la medición. Y el sistema C, en este caso, además del software AppPack y también los accesorios que sumamos como prensa y lente objetivo, en este caso incorporamos, viene con la mesa motorizada y el beneficio es que el posicionamiento automático de la pieza. En este caso, para realizar programas multipunto con el sistema C, podemos hacer lo que hablábamos antes de poder hacer ensayo multipunto porque tenemos la posibilidad de determinar a través del software el desplazamiento respetando las distancias de seguridad necesarias a la hora de hacer ensayo. Entonces, ya no requiero hacer el movimiento manual con la morsa, sino que el software lo que hace es justamente auxiliar en ese sentido, poder hacer ese movimiento de platina y mesa motorizada, poder hacer los ensayos multipuntos y poder programarlos, tenerlos ya previamente fijados en un programa parte de medición. Bueno, y por último, el sistema D de durómetro Vickers, que en este caso tenemos, el más completo, posee autoenfoque de la pieza, solo hay que aproximar la muestra y el software me permite poder hacer el autoenfoque y la medición en forma directa. Tanto la versión B como la C no poseen esta versión de autoenfoque. ¿Quiénes son los que pueden llegar a utilizar un sistema de medición Vickers de esta gama, como el sistema D mostrado? Bueno, en este caso pueden ser empresas con gran volumen de medición, que necesitan, por ejemplo, tratamientos térmicos o evaluación de durezas de muchas piezas. Entonces, la pérdida de tiempo que generaría hacer esto en forma manual sería mucha, tanto lo que es medición de dureza multipunto o ensayos particulares, ya me permite, las herramientas del software me permiten poder avanzar en ese sentido y son un auxilio para poder realizar estos ensayos multipunto. A esto es de lo que le hablo ahora, a ver si tengo la posibilidad de mostrarlo. Ahí. Ahí es una muestra de lo que el software nos permite capturar. En este caso, podemos ver que tenemos la opción de ver en tiempo real la impronta y algunas herramientas que nos ayudan a mejorar, por ejemplo, opciones visuales como el contraste, poder contar la cantidad de piezas, tener el control del cambio de puntas o de penetradores, en este caso. Lo que es interesante es que a medida que voy haciendo la captura de
la medición, puedo hacer la captura y componer la forma de la pieza y poder hacer el seguimiento en el caso de ensayos multipunto. A veces el software nos sirve para detectar contornos, definir patrones de medición. En empresas con grandes requerimientos en cuanto al volumen y cantidad de piezas, en este caso el software puede ser un gran auxilio a la hora de medir. Bueno, hay otros ejemplos. En este caso están haciendo ensayo multipunto en lo que son los dientes de un engranaje. Cómo se vería un ensayo de esta manera. Vemos que también tiene alguna gráfica estadística en cuanto al resultado de la medición y también hasta un tipo de diagrama topográfico que nos ayuda a ver los niveles de dureza según el rango de especificación que nosotros marquemos como dureza máxima y mínima. Bueno, gráficas particulares de patrones de dureza. Esto todo es lo que nos permite hacer el software de medición. Bueno, ejemplos de aplicación de durezas, Vickers. ¿Qué tipo de piezas son las que necesitarían o podrían precisar tipo de medición de dureza Vickers? Bueno, para lo que es calidad de materiales en producción o piezas con tratamiento térmico, es necesario, podría ser necesario. Para los que son tornillos, tuercas, en lo que son industria puede ser tanto en fijación como vamos a ver luego, en lo que es implantes o micropiezas. En piezas de cerámica, en piezas en la soldadura y en piezas soldadas, en lo que es molderías o en patrones metálicos, pueden ser candidatos como necesarios a la hora de medir dureza Vickers. También, para lo que seguimos hablando de dureza Vickers, en semiconductores, componentes eléctricos, electrónicos, capas de pintura, capas de recubrimiento, estructuras metálicas, también existe la posibilidad de tener un requerimiento de dureza Vickers. Estamos hablando de un tipo de dureza que no llega a los valores de carga tan amplias como lo teníamos en el Rockwell, obviamente menos que como en el Brinell, y bueno, para los que son carburos cementados o herramientas de corte, utilizables también lo que es ensayos de dureza Vickers. ¿Qué sería para micro Vickers entonces? Bueno, piezas similares, pero estamos hablando de mediciones que requieren, por ser piezas más diminutas, o por ser piezas más finas, o por ser ajustado el peso que se puede llegar a aplicar sobre la pieza. Bueno, en este caso, para medición, por ejemplo, el nivel de endurecimiento, en lo que es los recubrimientos en lo que son los engranajes, el endurecimiento superficial, tornillería, equipos que están relacionados con la parte médica, medicina, moldes de precisión, recubrimientos de pintura y otros tipos de tratamientos térmicos, también lo marca aquí como aconsejado a la hora de hacer la medición de dureza. Micro Vickers. Bueno, y aquí hay unas pequeñas tablas también hablando de indicación de qué tipo de equipamiento podría llegar a ser aplicado. Por ejemplo, en el caso de automotriz, piezas que tienen que ver con el torque o, por ejemplo, partes puntuales, podemos ver el ejemplo haciendo referencia a los equipos. Aquí, en partes de la industria automotriz, en un ejemplo está marcado como el tipo D de durómetro Vickers, y en otro caso está marcado como el tipo A de durómetro Vickers también. ¿Por qué? Porque puede ser que en un caso necesiten tener una aplicación para medir mucha cantidad de piezas, o tener, según el diseño de la pieza, tener que requerir un ensayo multipunto, y no me basta simplemente con un equipo que tenga la mesa, la platina de medición manual. Entonces, de ahí está la definición a la hora de poder elegir qué equipamiento es el que a mí me sirve y cuál es el que no. En la industria automotriz también hay ciertas partes que tienen que ver con el funcionamiento hidráulico del auto, en este caso del transporte, tratamientos térmicos. Ahí vemos diferentes tipos de ensayos para la utilidad que esté precisando, y también
Siempre la mayor referencia en este caso está puesta para lo que es la industria automotriz. Pero también podemos ver que en ciertos casos, en lo que es de recepción de material o recepción en general de material tratado que tiene cierta dureza, tengo la posibilidad de también utilizar desde el durómetro más básico hasta ir avanzando en los niveles de complejidad. Para lo que son tornillos, vemos los diferentes tipos de durómetros Vickers aplicados a la tecnología que a mí me sea de utilidad. Por ejemplo, piezas con tratamiento térmico, piezas que requieren tratamiento térmico, en este caso para departamento de control de calidad, bueno, podría ser usado ese tipo de durómetro Vickers o micro Vickers. Para lo que es industria automotriz, en el departamento de inspección, podría ser para lo que es partes soldadas, en lo que es industria naval, en recepción de material, en cables. Por ejemplo, también marcado aquí, interesante, es en la industria, en lo que es educación, en lo que es investigación y desarrollo también. El ensayo de materiales es algo de referencia y a veces importante por el hecho de que tienen que hacer un estudio de materiales, de comportamiento, de material en ensayos. Hay veces es requerida el tipo de ensayo de dureza Vickers y micro Vickers. Y en laboratorios también, como departamentos de pruebas, también podría llegar a ser requerido este tipo de equipamiento. Bueno, después por uno de los últimos ya, y que hacía referencia también al comienzo de la presentación, el tipo de durómetro short, o en este caso llamado de plásticos o de materiales blandos, es uno de los que ofrece Mitutoyo. Tiene también un requerimiento de espesor mínimo, en este caso 6 milímetros, pero tiene una particularidad de que muchas veces al ser utilizado en forma manual, como está mostrado aquí en el slide, la repetitividad a veces no suele ser tan buena. Habría que ver con qué exactitud uno quiere medir. Por eso es que siempre van a ver, junto con un tipo de durómetro, bueno, que aquí pone como referencia que está respetando las normas ASTM, en este caso, Mitutoyo ofrece dos tipos de durómetros para piezas blandas. El que trabaja con la escala de short A y el que trabaja en escala de short D. Ahí están, vamos a verlo en el siguiente. En este caso, para lo que es hule o goma, para lo que es la escala de A y la escala de D son los que puede ofrecer Mitutoyo, pero también hay otros tipos de durezas que hacen referencia a materiales blandos. Mitutoyo puede ofrecer solo esos dos. Aquí vemos la aplicación o la mejora que puede llegar a aportar el uso de este tipo de durómetros y también con la posibilidad de incorporar para poder tener acceso a profundidades. El durómetro short tiene la posibilidad de incorporar un cilindro para poder ampliar y también un soporte para poder trabajar más cómodo. Tanto en uno como en otro necesito una superficie mínima de trabajo. En este caso, para lo que son los durómetros con este diseño, necesito 18 milímetros de apoyo, y para lo que es el modelo compacto, necesito una superficie de 44 por 18 que sea firme, porque ¿qué pasa? Si yo no utilizo una superficie o no tengo una superficie necesaria a la hora de medir, la repetitividad va a ser muy variable, no va a ser buena. Por último, ya terminando casi, tenemos cuáles son los ensayos o las pruebas de dureza que podría llegar a necesitar, cuáles son los requerimientos o quiénes son los que pueden llegar a necesitar requerimiento de dureza. En este caso, si tengo un proveedor que me provee material para que yo trabaje, bueno, esa es una oportunidad para hacer control de dureza, la recepción de ese material. Ahora, si tengo un proveedor que además de mandarme material, me manda un material con alguna
trabajo previo como un endurecimiento, una terminación y necesito controlarlo, también es una posibilidad de control de dureza. Si tengo partes de pieza que son tratadas con tratamiento especial, también tengo la posibilidad de hacer medición, control de recepción en ese tratamiento térmico. Y en piezas que son ensambladas, que son unidas, también tengo todas las posibilidades de realizar control de dureza. Bueno, como referencia de los equipamientos en gran resumen de los que provee Mitutoyo, ahí tenemos este tipo de tablita, donde vemos que los durómetros Vickers de la línea normal estamos establecidos para lo que es medición de dureza, hierro y acero, materiales no ferrosos, para lo que son micro Vickers, también en lo mismo, pero estamos hablando de pequeñas cargas. Podemos ver que la dureza Rockwell también está abarcada para gran parte, casi todos los materiales, menos los que son de dureza en plásticos y goma inferiores que estamos ofreciendo o trabajando con los que son los durómetros portátiles. Hay un parámetro normal que podemos hacer una referencia a una presentación particular, que es los durómetros de impacto por rebote, que lo vamos a ver en la presentación que tengo aquí a continuación. Perdón que ahora voy a minimizar para abrir rápidamente la pequeña presentación que es más corta, la otra, y ya estoy terminando con esa referencia. Aquí. Aquí. Perdón, aquí voy a avanzar. Aquí voy a avanzar hasta... Esto es básicamente lo que estuvimos viendo. Por lo que quería mostrar aquí era la referencia que hablaba de aquí. Ensayo de dureza en short. Para este caso, el ensayo LIBO de impacto está referenciado en piezas que tienen que trabajar. En este caso, a veces cuando se piensa en lo que es medición de dureza y un durómetro portátil, alguien puede llegar a pensar que estamos hablando de que hay piezas que no podemos trasladar para poder hacer el ensayo, no la podemos cortar. Entonces, para ese tipo de aplicaciones es necesario utilizar un tipo de equipamiento que me permita hacer este ensayo, que en este caso es de impacto, y me permite hacer las conversiones a diferentes escalas. El ejemplo mostrado aquí también nos permite hacer una medición invertida. Y la posibilidad de cambiar a diferentes tipos de penetradores para el acceso diferenciado. Se puede apreciar, tenemos la posibilidad de tener el acceso a diferentes posiciones. Bueno, obviamente la indicación o la recomendación siempre es que tenga la posición correcta del penetrador donde va, en este caso, el accesorio donde va a ir la esfera que va a hacer el rebote sobre la pieza. Vemos aquí el ejemplo, que para lo que es medición conforme a la norma ASTM A958, para grandes piezas es aplicado el durómetro de impacto. Bueno, esos son otro tipo de presentación que estamos hablando de lo mismo, pero básicamente lo que quería en esta oportunidad, además de mostrarles lo que estuvimos viendo, era poder hacer una presentación que me permita mostrar la variedad de piezas que tenemos, de equipamiento que tenemos para medir diferentes tipos de piezas. Obviamente es muy amplio el material que podemos llegar a brindar. Hay catálogos particulares por cada línea de equipamiento.
Y la idea era poder ayudarlos a ver la variedad y qué tipo de aplicación se puede llegar a dar a los tipos de diferentes tipos de piezas y mostrar un abanico de las líneas que nosotros podemos mostrar, que es las de Mitutoyo. Así que bueno, básicamente eso es lo que queríamos compartir en esta oportunidad. Luego nos vamos a ampliar en algo un poco más técnico, vamos a subir material en las redes para poder ampliar en forma multimedia lo que es la selección o las funcionalidades puntuales que tiene cada línea de equipamiento. En este caso es una presentación, un mix entre técnico comercial que puede ayudar a poder definir y poder ser de soporte para aquellos que ya están involucrados en el tema de la medición de metrología de dureza. Así que bueno, básicamente es eso. Los invito a que puedan contactarse tanto con el personal de marketing de Mitutoyo Sudamericana en Sao Paulo, tanto como nosotros en lo que lo podamos ayudar. Aquí está el dato de contacto. También pueden sumar la dirección de Mitutoyo, marketing@mitutoyo.com.br. Y bueno, y estamos para ayudarlos en lo que necesiten. Les agradezco la presencia, espero que hayan podido ver de principio a fin y le vamos a hacer llegar los certificados y gracias por estar acompañándonos una vez más. Estén atentos, vamos a empezar a anunciar el próximo webinar y a trabajar en eso. Vamos a tratar de hacer un vínculo a través de este medio y poder tener buenas prácticas y buenas selecciones de equipamientos en lo que podemos estar a disposición. Así que bueno, muchas gracias y nos despedimos hasta la próxima.